Radioactiva. El siguiente espacio es de clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo o opinión. Nivel regional, desde Riobamba, corazón de la patria. WNBC presenta su noticiero Visión, segunda emisión, con el periodismo de la nueva generación. Visión, con todo el poder de la información. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nosotros iniciamos la segunda emisión de su noticiero Visión. Este día marcamos ya 10 de agosto del 2023, en donde se celebra y se recuerda el primer grito de la independencia, y lastimosamente con noticias desgarradoras para el país. Ecuador hoy está de luto, indiferentemente de militancias, de ideologías o de partidismos. La patria pierde seguridad, la patria pierde estabilidad política, y estos son los detalles que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. Ayer en horas de la noche se hacía viral un ataque al ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, en donde pocos minutos después, pues, se confirmaba su fallecimiento. Situaciones por analizar, circunstancias por revisarlas, nada más que no perdemos a un político, no perdemos a un candidato a la presidencia, perdemos a un ciudadano al igual que usted, al igual que nosotros, que día a día está recuperando o tratando de recuperar a un país. Nos duele como ecuatorianos porque confiamos en nuestro país, nos duele como ecuatorianos porque no hemos buscado la idea de salir de nuestro territorio, sino más bien generar nuestro dinamismo acá. Sin embargo, pues no hay garantías, no hay un gobierno que respalde nuestra seguridad. Es penoso también informar los pronunciamientos oficiales del gobierno de turno en la cabeza del presidente Guillermo Lasso, en donde a través de una enlace ciudadano, rueda de prensa, como lo queramos llamar, la única solución que da es decretar otra vez estado de excepción. ¿Qué resuelven estos estados de excepción? ¿Cuántos han sido los resultados positivos de tantos estados de excepción que ha declarado el gobierno? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están las investigaciones? Eso no existe, sino más bien amenazas que siguen acrecentándose. Hoy usted tiene miedo, hoy nosotros tenemos miedo, y lo que más doloroso se nos hace es que nuestro país está viviendo en esa tiniebla. Estamos, muchos analistas lo dicen, ¿no? Evidenciando o reescribiendo la historia del hermano país de Colombia en los años 80, en los años 90, a donde no queremos llegar. Le invitamos que usted este fin de semana, que es feriado de paso, pues utilice estos días para meditar su voto. Le quitaron de la papeleta a uno de los grandes partícipes, a uno de los principales representantes del país, y acá es donde se nos abre esta idea de ¿qué hacemos ahora? Le invitamos a reflexionar, le invitamos a meditar, y sobre todo a no perder esa empatía, a no perder esa fuerza, ese cariño de ser ecuatorianos. Nosotros como chimboracenses, nosotros como riobambeños, nosotros como periodistas, porque también fue un colega periodista, nos solidarizamos ante la pérdida del candidato a presidente de la República de 2023, Fernando Villavicencio, y pues también hacemos eco de todos esos llamados ciudadanos a que se dé con los culpables. Extendemos nuestra sentida nota de pesar a su esposa, a sus hijas, a los militantes, a los candidatos a las diferentes dignidades que estaban confiando en la propuesta de gente buena. Esperamos pues que las cosas mejoren en el Ecuador.
Noticiero Visión. Tecnología al servicio de la comunicación. Las versiones emitidas en el siguiente espacio son de exclusiva responsabilidad del entrevistado y no representan el pensamiento ni la opinión de Riobamba Estéreo 89.3 FM, su radio bonita. Vamos a continuar con nuestra agenda ya preparada para la tarde de este día 10 de agosto del 2023 y queremos nosotros saludar al doctor Juan Carlos Arizo Bonmac, quien está de visita en nuestra Sultana de los Andes para compartirnos información realmente importante. El doctor Juan Carlos Bonmac es pues especialista en medicina comunitaria y vamos a hablar sobre un tema realmente importante, la medicina preventiva. Nosotros por lo general esperamos a tener ya algún malestar, a tener alguna dolencia para acudir al médico. Sin embargo, esto no tiene que ser así y el doctor Juan Carlos nos va a comentar detalles al respecto. Doctor, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Riobamba Estéreo, la bonita del centro del país. Andreina, buenas tardes. Un cordial saludo a todos los radios escuchas. Para mí un placer estar aquí en la Sultana de los Andes. Para entrar antes en materia, ¿no? Me acojo a tus palabras. Realmente se nos cae el alma, ¿sí? Como ecuatorianos, más allá de cualquier bandera política, más allá de cualquier discurso, de cualquier creencia que tenga usted, que es muy respetable, pero realmente qué indignación es ver que un ecuatoriano pierde la vida, ¿sí? Realmente no se fue un político, se fue un esposo, se fue un padre de familia, se fue un hijo, ¿sí? Entonces, es aquí cuando nos viene a la reflexión, ¿sí? ¿A dónde estamos caminando? Y realmente las personas que nos dedicamos a la comunicación, realmente nos enmarcamos también en el miedo, ¿no? Porque la libertad, decir ahora lo que uno piensa, decir ahora lo que uno siente, tiene consecuencias, ¿sí? Entonces, las personas que me están escuchando en su casa, como médico y como una persona que está ahorita también con el alma dolida, por favor a cuidarnos un poquito más y a tener fe que este país va a salir, porque no es trillado la frase, los buenos somos más, y esperamos que cosas mejores vengan para este país. Y sí, como tú decías, Andreina, para entrar en materia de lo que es la medicina, nosotros nos enfocamos en la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque aunque suene muy trillado, es más fácil prevenir, ¿no es cierto? Antes que nosotros tengamos una enfermedad que ya está avanzada y que tenga unos costes económicos igual altos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos también con el ejemplo, porque muchas veces también no es solo sentarnos acá, pararnos en algún medio de comunicación y decir, ¿sabes qué? No fumes, no tomes, ¿no? Nosotros encabezamos brigadas en las zonas más alejadas del país, ¿sí? Y en zonas también que son muy vulnerables. Estuvimos recientemente en Alausí también cuando se dio el problema que fue de interés común de todo el país, para nosotros también darle una manito, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de prevenir las enfermedades? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente fumador, un paciente que bebe en exceso, un paciente sedentario. Entonces, son factores de riesgo que van a hacer que este paciente evolucione en una enfermedad más tarde mucho más fuerte. Nuestro estilo de vida también influye mucho y entraría de manera directa entonces en el concepto de medicina preventiva, doctor. Así es, porque imagínense, nosotros a los niños, ¿qué estamos haciendo con los niños? ¿Sí? Les estamos dando un teléfono celular, una computadora, para que ellos pasen sentados todos los días, ¿sí? Para que se hagan adictos de muchos juegos que en su mayoría son violentos, ¿no? Y vemos ahora los estudios, ahora hay más niños que presentan ansiedad, que presentan depresión en edades realmente muy bajas, ¿sí? Incluso hemos visto en las noticias que se le quita el teléfono a un niño y ¿qué hace? Muchas veces hasta llega al suicidio. Entonces,
Padres de familia que me están escuchando, los niños tienen que estar haciendo deporte, ¿sí? Tienen que estar haciendo actividades que distraigan tanto su mente como su cuerpo de una manera sana. Muchas de las veces, doctor Juan Carlos, decimos, ¿no? El hecho de que se presentan estos cuadros depresivos, estos cuadros de ansiedad en menores de edad, responde a los diferentes cambios generacionales. ¿Cómo lo relacionaríamos? O quizá es por las dependencias que existen. Sí, mira, nosotros podemos ver que cuando una persona tiene la mente ocupada, tiene mejor respuesta a manejar una depresión, una ansiedad, ¿sí? Recordemos qué pasaba cuando nosotros éramos pequeños. Hacíamos deporte, hacíamos actividades de distracción, salíamos, jugábamos, viajábamos. Pero ¿qué pasa con los niños ahora? ¿Quieren estar solo metidos en su cuarto con un teléfono? ¿Sí? Y eso incrementa cantidades increíbles de dopamina a nivel cerebral, ¿sí? Que esto se maneja como una droga. Por eso cuando a un niño se le retira el teléfono, prácticamente son los mismos síntomas que retirarle a una persona drogadicta droga, ¿no? Entonces por eso es que los niños se vuelven locos, se vuelven ansiosos. Ha habido noticias en que incluso ha habido niños que han matado a sus padres, ¿sí? Entonces también nosotros fomentamos mucho lo que es los factores de riesgo, por ejemplo, las enfermedades más comunes en mujeres, las enfermedades más comunes en hombres. Pero ahorita que tocamos este tema de los niños, tenemos que darnos cuenta que los niños son como una esponja, ¿sí? Ellos aprenden de nosotros. De hecho, cuando nosotros damos clases en escuelas y en colegios, nos damos cuenta que nosotros llegamos de mejor manera a ellos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una campaña para que la gente no bote basura, por ejemplo, en los carros, ¿quiénes son los promotores del mismo? Los niños. Porque a los niños se les dice no botes basura, ¿por qué? Porque estás ensuciando las calles. Y el niño ya no lo hace. Pero si tú le dices eso a un adulto, difícilmente él va a cambiar. Entonces, por eso es que toda nuestra campaña de promoción y prevención está enfocada también en los niños, ¿sí? Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, llegan al consultorio y me dicen, doctor, yo ya no fumo. Y les digo, chévere, me parece lindo. ¿Por qué? Me dicen, porque mi hijo me dijo que si sigo fumando me voy a morir. Y cada vez que yo cojo un cigarrillo, mi hijo llora. Entonces, mira lo importante que es empezar con los más chiquitos, ¿no? Los más chiquitos realmente son el presente, son el futuro de todo esto. Pero siempre también tiene que ir de la mano al apoyo y a la colaboración de las personas más cercanas a estos niños, ¿no? Para que esto vaya teniendo un efecto positivo. Ahora, doctor Juan Carlos, el detalle acá. Nosotros, como lo decía antes de iniciar nuestro diálogo, cuando ya vemos la necesidad de asistir al médico, cuando tenemos una dolencia o cuando vamos detectando algún cambio en nosotros, es ahí donde tomamos pues la idea de acudir hasta el consultorio. Esto no tiene que ser así, esta idea también tiene que cambiar. Sí, como tú lo dices y como lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Estar sano no es solo que no te duela algo, ¿sí? Estar sano es llevar un equilibrio tanto físico, tanto mental, tanto social, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente que me dice que no le duele nada, pero tú conversas con ese paciente y es un paciente que se aísla de los compañeros de trabajo, es un paciente que tiene problemas con su esposa, con sus hijos. Entonces, no podemos llamarle salud a eso, ¿sí? Nosotros tenemos que encaminarnos a que el paciente tenga un equilibrio en todas las esferas de su vida. Y como tú dices, muchas veces se piensa que porque no me duele nada estoy sano. No, por eso es que nosotros les recomendamos acudir al médico 2 veces al año. ¿Para qué? Para que el médico, según sea el caso, mande los exámenes rutinarios generales. No sientan ningún malestar, así no tengan ninguna incomodidad física, tengo que acudir al médico. Exactamente, ¿por qué? Porque el médico, al hacerte los exámenes rutinarios, va a determinar que realmente ¿cómo te digo? Que realmente así como se te ve bien, también por dentro estés muy bien, ¿no? Ahora, doctor, en el tema de hablar de una salud completa, de estar como personas completamente sanos, se podría decir,
también sería la recomendación, los médicos ahora ya lo hacen, el análisis de la salud mental para que podamos tener todo este sentido idóneo que usted menciona. Mira, lamentablemente la cultura del país no está enfocada en la salud mental, ¿sí? Hay países como la Argentina que, por ejemplo, acudir al psicólogo, al psiquiatra o al personal de salud mental es algo normal, ¿sí? Aquí realmente piensan que las personas que buscan ayuda en el carácter mental es porque están locos. No. La gente tiene que buscar un desfogue también emocional. Mira lo que pasó después de la pandemia. El post-pandemia fue terrible, por ejemplo, para el área depresiva, para el área ansiosa. ¿Por qué? Porque cuando las familias tenían que estar ocupadas, tenían que estar en casa, pasaban 24/7 en casa, entonces los problemas familiares se triplicaron. Los niños tenían que ya no ir a la escuela, sino también compartir más tiempo con los padres. Entonces eso hizo que la convivencia sea más difícil. Y como los niños tampoco podían salir a jugar ni hacer tampoco actividades de distracción, el problema de la pandemia que se vino después fue obviamente la depresión y la ansiedad. Realmente recordemos que según estudios, del 100% de enfermedades, 70% tienen un componente psicosomático. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que darle la importancia a la salud mental, ¿sí? Esto sería entonces el detalle idóneo para que cuando acudamos a nuestros chequeos de medicina preventiva, pues tratemos también con el médico el tema de la salud mental. Ahora nosotros, doctor, también queremos conocer sobre ¿cuáles serían las recomendaciones para, después de tener la consulta, pues poder nosotros llevar una vida saludable, poder siempre estar enfocados en tener esta estabilidad dentro de nuestra salud? Porque muchas de las veces los comportamientos de la persona desembocan en enfermedades. Así es, en primer lugar, si es que las personas nos están escuchando, tienen un familiar, o si es la persona que me está escuchando y usted fuma, por favor, está a tiempo de dejarlo, ¿sí? Cada día en el país mueren aproximadamente 19 personas por el uso del cigarrillo, ¿sí? Y es un dato verdaderamente alto. Ahora lo tratamos de cambiar al cigarrillo convencional con los cigarrillos electrónicos, con los vapes. ¿También tienen un efecto adverso o estos vienen a generar alguna pasividad? Mira que no, según los últimos estudios, son igual de dañinos que un cigarrillo común y corriente. Entonces ahorita están de moda, yo les veo a los chicos de colegio, chicos de universidades, que cuando nosotros obviamente abordamos el tema nos dicen, no, es solo vapor, no pasa nada. No, chicos, pasa y pasa mucho. Entonces, doctor, acá el llamado de atención para un control también por parte de los padres, ¿no? Porque muchas de las veces si los chicos tienen 14, 15 años, pues quienes hacen la compra de los vapes son los mismos padres. Exactamente, entonces como padres hay que desalentar esa conducta, ¿no? Esa conducta nociva. Mire, capaz que en 10 años usted no va a sentir nada, ¿no? Pero en 20 años usted va a ser una persona que va a estar conectada a un oxígeno de por vida, ¿sí? A veces pensamos, a nosotros no nos va a pasar, solo le pasa al resto. Cuando nosotros vemos las propagandas, por ejemplo, en las cajetillas de cigarrillo, vemos fotos terribles, ¿no? Y decimos, no, a mí no me va a pasar. Pero realmente es una realidad, ¿sí? Tenemos índices en el país muy altos aparte de las enfermedades del tabaquismo, ¿no? El tabaquismo produce alteraciones pulmonares, ¿no? El famoso EPOC, alteraciones cardiovasculares. Y aparte también de fiarnos del tabaco, también nosotros tenemos que puntualizarnos en el excedente que tenemos nosotros de nuestra alimentación acerca del azúcar, ¿sí? Recordemos que 1 de cada 10 ecuatorianos es diabético, ¿sí? Y esos son datos alarmantes, al igual que el 20% de la población ecuatoriana tiene hipertensión. Entonces, aparte de ser enfermedades multifactoriales, son enfermedades que muchas veces también se pueden prevenir. Exactamente, allá me iba. La diabetes puede ser prevenida. ¿Cómo se puede generar esta prevención en la recomendación en el consumo de azúcar? ¿Cuáles son estos consejos que usted extiende a quienes están escuchando la señal de Riobamba Estéreo? Sí, muchas veces nosotros tenemos la cultura de romantizar a la obesidad, ¿no?
nosotros le vemos a un gordito, a una persona con un abdomen prominente y lo romantizamos. Muchas veces en el pasado se decía que una persona atractiva era una persona gordita. No, señores, la obesidad mata. La obesidad mata a 1.6 millones de personas anualmente, ¿sí? Entonces no es una moda ni es un chiste. Ahora en los niños es mucho más preocupante. Los índices de obesidad en los niños también han ido creciendo en estos últimos años. Y como usted dice, no decimos, no, es que él sí come, y si está flaquito, no, es que él no come, pero no nos estamos dando cuenta de que esto no es saludable. Sí, y mira, por ejemplo, ese tema es importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros muchas veces vamos a la escuela y damos charlas. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos una vuelta por el bar y ¿qué hay? Papas fritas, alimentos fritos, alimentos con bajo valor nutricional. Entonces, si es que no hay un esfuerzo mancomunado, ¿no es cierto?, entre las instituciones educativas y las personas encargadas de promocionar la salud, de nada sirve. Y esto se ve en todo, ¿sí? Por ejemplo, en las áreas rurales, nosotros hablamos del correcto lavado de manos, del correcto manejo de la asepsia en alimentos, pero si son personas que no tienen disponibilidad de agua potable, poco o nada se puede hacer. Por eso es que nosotros les llamamos a las autoridades, ¿no?, que el esfuerzo tiene que ser mancomunado, porque de nada sirve que usted haga la mitad si la otra mitad no funciona. Acá incurriría el tema en la desnutrición crónica infantil, ¿no? Mucho lo mencionamos, ha habido un programa a nivel nacional sobre conocemos los índices que tiene la provincia de Chimborazo, pero como usted lo menciona, no hay un apoyo de los gobiernos autónomos en dotar de agua potable, en generar una adecuada educación para que las personas pues puedan ir mejorando estos aspectos, e inclusive, ¿no?, de salir de esa pobreza extrema de los diferentes sectores rurales, porque el hecho de yo generar la necesidad de tener que trabajar más de 8 horas, pues hace que mi hijo quede en abandono, no le puedo dar la atención que merece, y ahí es donde también van acrecentándose las enfermedades. Claro, lamentablemente ahora las personas tienen que ser, ¿no es cierto?, padres ausentes por la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente es tan conocida la problemática que tenemos ahora con el asunto de medicación, de suplementos, del hierro que tenemos que darles. Entonces, realmente en crisis hay que hacer cosas también críticas, ¿no? Por eso nosotros les decimos, señores, si usted tiene el famoso hígado, ¿no es cierto?, el famoso hígado que muchas veces a los niños no les gusta, dele hasta cansarse, ¿sí? Los huevos, que tienen un alto valor nutricional. Acá también a veces nos dicen es malo el consumo de algunos alimentos en exceso. Por ejemplo, el tema de los huevos. Mucho se ha satanizado y se ha dicho, no hay que comerlos todos los días. Si es niño hay que darle una porción reducida. Vamos a dar consejos, doctor, por favor, en estos minutitos que nos queda sobre la alimentación, tanto para los niños y también para las personas adultas, porque como usted ya lo menciona, muchos de los que nos están escuchando quizá padecen de alguna enfermedad, otros ni siquiera sin darnos cuenta podemos estar en el límite acercándonos a estas enfermedades. ¿Cómo prevenirlas? Sí, mire, ahora está de moda ser vegetariano y un montón de tendencias más, ¿no? Pero pues, queremos recordar que no es lo mismo un adulto que un niño. Un niño necesita carne, necesita leche, necesita huevos, necesita una dieta equilibrada para que el niño crezca, ¿sí? Realmente los adultos ya pueden ellos elegir lo que quieren comer y hacer realmente de su dieta lo que ellos creen conveniente, ¿no? Pero un niño no puede darse el lujo de escoger la comida, ¿sí? Un niño debería comer un huevo todos los días mínimo, ¿no es cierto? Su porción de proteínas. Las proteínas de los niños son el componente mayoritario, ¿no?, para el desarrollo de sus músculos, sus huesos y también de una estatura normal. Entonces, todas las madres, padres de familia que me están escuchando, a los niños hay que llenarles de alimentos que tienen valor, cantidad nutricional. Estamos hablando de la leche, estamos hablando de los huevos, de los cereales, de la lenteja. ¿Pero no en cantidades excesivas o hay que darle hasta lo que el niño quiera comer? Más que todo, normalmente nosotros tenemos que dejarle al niño, ¿no es cierto?, que él coma realmente lo que él requiere, ¿no? Pero si nosotros vemos que tenemos antecedentes de papá obeso, mamá obesa y vemos que en el niño realmente
ya comenzamos a ver signos de obesidad. Ahí sí realmente nosotros debemos recurrir al nutricionista para que él nos dé una manito, ¿no? ¿Sí? Pero por favor, a la ola de desnutrición que está viviendo el país, realmente tenemos que puntualizar lo que les digo, o sea, alimentos con alto valor nutricional. Y los ecuatorianos tenemos la ventaja, la dicha, dentro de toda esta riqueza que contempla nuestro territorio, pues de poder encontrarlos de manera fácil, sino que no los sabemos utilizar o no los sabemos consumir. Mira, no sé si tú has hablado con gente que viene de otros países. Ellos son maravillados porque nos dicen, ustedes son tan afortunados, tienen todas las frutas todo el año, tienen toda la comida disponible todo el año. Y así ustedes no aprovechan. Entonces ellos suelen venir, ¿no? Y alarnos las orejas a nosotros los ecuatorianos. Entonces aprovechemos, consumamos lo nuestro. Muchas veces a mí me preguntan, doctor, ¿qué vitamina compro en la farmacia? ¿Sí? Señores, las vitaminas no se compran, las vitaminas se consumen de manera natural, ¿sí? En la mayoría de los casos, salvo en casos excepcionales donde se necesite dar un suplemento, ¿no? Pero nosotros tenemos afortunadamente todas las vitaminas y minerales en los mercados, ¿no es cierto? En la gente del campo. Que esa gente se saque el aire, pero gracias a Dios también, gracias a eso no nos morimos de hambre, ¿sí? Entonces desde aquí también un abrazo muy grande a toda esa gente que está en los campos, ¿no es cierto? Y gracias a ellos las ciudades se alimentan. Doctor, muchísimas gracias por habernos venido a comentar estos detalles, recomendaciones. Entonces, visitar siempre a nuestro, sea médico de confianza, sea a cualquiera de los subcentros, de los hospitales públicos también. Lo importante es mantener una cultura de medicina preventiva. Sí, lo importante es tener una relación directa con su médico de confianza, ¿no? Si usted está en zonas rurales, aprovecha el centro de salud. Si estamos aquí en la ciudad, aprovecha al médico en el que usted tenga confianza. Nos encontramos en Riobamba, un lugar donde hay médicos excelentes, entonces confíe en ellos, que realmente ellos van a darle la recomendación que cada persona necesita, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Arizo Bonmac, que nos está visitando acá en la Sultana de los Andes. Él es especialista en medicina comunitaria y hoy hemos abordado el tema de medicina preventiva. Ya lo sabe, hay muchísimas enfermedades que se pueden prevenir, esto siempre y cuando usted tenga ese acercamiento directo con su médico de confianza. Nosotros hemos llegado a la parte final de nuestra programación, un día bastante atípico para los ecuatorianos, un día en donde la tristeza pues nos enmarca a todos. Reitero una vez más, indiferentemente de la ideología política a la que hayamos tenido algún apego o algún gusto, esto es un dolor de Ecuador. Somos tendencia a nivel internacional, otra vez, lastimosamente, no por cosas buenas, sino porque en todos los medios de comunicación a nivel internacional se ha generado esta noticia del fallecimiento del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Estamos atentos también a conocer ya el pronunciamiento oficial del partido y movimiento de Gente Buena para saber cuál es la decisión que tomarán estos a 10 días nada más de las elecciones a presidentes y asambleístas 2023. Nosotros les mandamos un abrazo inmenso. Por favor, usted disfrute de este fin de semana, abrace a su familia, comparta con sus seres queridos, tenga momentos agradables, porque esto es también la enseñanza que nos da, ¿no? Aprender a valorar los momentos, aprender a valorar a las personas. Que tenga un excelente feriado, que tenga un excelente fin de semana. Nosotros regresamos el lunes a generar información y estaremos atentos, por supuesto, también a los detalles que se vayan dando en el transcurso de estos días. Pedimos paz para Ecuador y pedimos ciudadanos empáticos, ciudadanos que no generen discursos de odio, sino de empatía y unión. Que tengan una buena tarde. A nivel regional, desde Riobamba, corazón de la patria, WNBC presentó su noticiero Visión, segunda emisión. Gracias por su amable sintonía y será hasta la próxima. Visión, con todo el poder de la información.
Evita más radio. En Riobamba Estéreo, inicio de espacio publicitario. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el